compartirte algo que te voy a compartir la palabra de Dios, pero te voy a compartir algo de mi corazón. Mirad, yo llevo convertido desde el año 93. Conocí al Señor en el 92, pero me convertí en el 93. Tuvo que pasar un año hasta que yo decidiera, y tuve que conocer de Dios y apartarme y pasar un montón de cosas para que yo realmente decidiera entender quién era Jesús. Decidiera entender qué había hecho Jesús en una cruz por mí y decidiera entender que con Dios pues todo es posible y que Dios sigue cambiando vidas y que Dios sigue cambiando hogares y que Dios sigue cambiando circunstancias. Con el tiempo, evidentemente, eso se ha reforzado. Son casi 25 años los que llevo en el Señor. Yo me bauticé el 19 de octubre del año 94 y he podido ver algo. He tenido tiempos buenos, he tenido tiempos no tan buenos, porque con Dios ningún tiempo es malo, porque todo forma parte de un proceso, del proceso que Dios tiene para tu vida. He tenido tiempos buenos, tiempos no tan buenos. He tenido momentos en los que parecía que iba en las nubes y momentos que parecía que iba en un túnel. ¿Os ha pasado eso a vosotros alguna vez o no? Pero yo podría daros muchas cosas, podría deciros, mira, pues a mí me mantuvo esto, ¿no? Y a mí me mantuvo aquello, y cuando yo estaba pasándolo mal, entonces se me apareció un ángel y me dijo, Juanjo, yo estoy contigo. No se me apareció ningún ángel. No vi ninguna luz espectacular, no he visto ninguna cosa de esas en mi vida. Sí he sentido la mano de Dios, evidentemente. He entendido que pase por donde pase, Dios está conmigo. Pero no se trata de que Dios esté contigo, se trata de que tú estés con Dios. Y hay una gran diferencia entre saber que Dios está contigo a tú estar con Dios. Y si hay algo, y yo quiero hablarte de eso en esta mañana. Mirad, si hay algo, porque yo también he tenido desengaños como muchos de vosotros, también he sido traicionado como muchos de vosotros, también he sido decepcionado como muchos de vosotros, también he decepcionado a mucha gente como muchos de vosotros. Pero si hay algo, si yo tuviera que decirte qué es lo que me mantiene anclado a Jesús y qué es lo que impide que yo suelte a Jesús, es una palabra y se llama gratitud. Agradecimiento. Es lo único que en mis momentos más duros me ha sostenido y es lo único que en mis momentos más dulces ha evitado que me subiera a las alturas celestiales. La gratitud hacia Dios. Yo no sé tú, pero yo agradezco cada día de mi vida que Dios se encontrara conmigo. Cada día de mi vida, cada instante de mi vida. Quizá tú no hayas tenido una vida como la mía y doy gracias a Dios por ello. Quizá has tenido otro tipo de vida, pero yo tengo muy claro que si no hubiera sido por Dios yo no estaría aquí parado en esta mañana. Lo tengo muy claro. Súper claro. Tan claro como que estoy parado delante de vosotros. Y eso me hace sentir gratitud. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 17, del versos al 11 al 19, en el que nos narra la historia de unos leprosos. Lo vamos a leer y después lo vamos a ir desgranando. Y yo sé que quizá habéis escuchado muchas veces sobre esto, yo he predicado sobre esto, pero no de la manera en la que quiero enfocar en esta mañana. Dice la palabra del Señor que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes por qué le dijo que tu fe le había salvado? Porque ya estaba sano. Ya lo había sanado. Ya no era un leproso. Lo único que Jesús podía hacer por él era darle salvación. La sanidad ya se le había dado, faltaba la salvación. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué crees que no regresaron los otros 9? ¿Por qué piensas que no regresaron los otros 9? Bueno, imaginemos la cena y pensemos en algunas historias. Por ejemplo, a lo mejor uno de ellos se acordó que había dejado niños muy pequeños cuando comenzó la lepra y estaba ansioso por verlos y se fue a ver a los hijos. Otro se acordó que por su enfermedad había perdido su empleo y de repente le entraron unas ganas brutales de trabajar. Y decidió salir corriendo. Quizá un tercero, añoraba el día en que quería volver a ver a sus amiguetes de la infancia, porque claro, los leprosos vivían apartados del pueblo. Y salió corriendo. Otro quizá habría tenido una novia y volvió para ver si todavía estaba allí. Ahora que ya estaba limpio, a ver si la novia lo había esperado o no lo había esperado. El quinto de ellos reaccionaría diciendo: cuando empezó la lepra, tuve que dejar de estudiar. Es momento de retomar mis estudios con todas mis ganas. Y se fue. El sexto quizá fuera deportista y se fue a hablar con el entrenador para que lo volviera a meter al equipo. El séptimo quizá fue un hombre de negocios y era tiempo de volver a retomar sus negocios, volver a retomar sus cosas. El octavo quizá era un religioso, a lo mejor era un levita o un querubín, quién sabe, ¿verdad? Y al verse sano, dijo: es hora de volver a recuperar mi trabajo. Y finalmente, el último, el noveno, pudo ser un agricultor que al ser sanado decidiera volver a sus tierras. ¿Quién sabe? Cada uno de ellos tendría una buena razón para no volver. Cada uno de ellos tendría algo que hacer tan importante en ese momento para ellos que les impidió regresar. La verdad es que no sabemos por qué no regresaron los 9. Yo prefiero entender por qué regresó el único. Prefiero no preocuparme tanto de por qué los 9 no volvieron, sino aprender por qué volvió el único, porque fue el único que fue salvado. A veces, iglesia, nos preocupamos tanto de conocer al diablo, que está bien, pero te digo una cosa: preocúpate de conocer a aquel que venció al diablo. Te irá mejor en la vida. Le damos tanto que si el diablo, que si el diablo, que si el diablo, que si los espíritus, que si no sé qué, hasta nos da yuyu. Preocúpate de conocer a Jesús y el diablo saldrá por patas. Te lo aseguro. Preocúpate por estar bien con Dios. Preocúpate por conocer la palabra de Dios. Preocúpate por tener los dones del Espíritu Santo en tu vida. Preocúpate por aprender a discernir, por aprender a leer los tiempos. Preocúpate por llevar una vida de santidad. Y por un camino vendrá y por 7 huirá delante de ti. Así que yo prefiero aprender del único que volvió. Y yo siempre había predicado que si estos 9 que ingratos, que sinvergüenzas, que encima que Dios los había sanado, no fueron y que ya se merecen lo peor. Si yo fuera Dios, doble lepra. Claro. Hubo un hombre que le pasó esto. Aquí Dios tiró de misericordia. Porque hay una parábola en la que un hombre le debía dinero y perdonó ese dinero. Y luego fue incapaz de perdonar lo que a él le debían y fue echado a la cárcel y le fue arrebatado todo lo que tenía. Aquí Dios tiró de misericordia. Porque lo que se resalta en esta historia es la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice: teniendo de ellos misericordia. Y
Así que la pregunta de Jesús era necesaria. ¿Por qué? ¿Dónde están los 9? Te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Esta historia se sigue repitiendo en el 2018. La humanidad busca el favor divino. Pero una vez lo ha encontrado, hasta luego, Lucas. Yo sigo con mi vida. Podríamos decir, por interés te quiero, Andrés. Cuando estoy hecho polvo, nunca he clamado. Yo no sé orar. ¡Ay, Dios mío! Y de repente Dios se muestra a tu vida, pillas la mejor parte y desaparecemos. La ingratitud es algo que anida en muchos de nuestros corazones. Y el creyente no se escapa de esta verdad. El creyente, el ser cristiano no te libra de no tener agradecimiento en tu corazón. No somos tan agradecidos. La presente historia es única en la Biblia. Está lleno del más grande asombro por los resultados. No hay otra escena que nos muestre la ingratitud como esto. Ser sanado de la lepra en aquellos tiempos era lo mayor de lo mayor. La lepra te condenaba a vivir solo. Te condenaba a que tuvieran que repudiarte todo el mundo. Ser sanado de eso y no volver a darle gracias a Dios es tremendo, ¿no? ¿O no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Tú hubieras vuelto a darle gracias a Dios? ¿O a lo mejor nos hubiéramos emocionado tanto que ni de gracias nos acordamos de dar? A lo mejor nos hubiéramos emocionado tanto, ¡wow! ¡Me voy! Y ni tan siquiera hubiéramos vuelto a darle gracias a Dios. Iglesia, tengamos un corazón agradecido. Cuando tú entiendes, cuando tú valoras lo que Dios ha hecho por ti, lo que pasó en esa cruz, cuando tú entiendes la cruz, cuando tú entiendes lo que pasó en tu vida, lo que Dios hizo por ti, cuando tú entiendes que Dios dio a su Hijo por ti y por mí, cuando tú entiendes eso en tu vida, y cuando tú empiezas a caminar con Dios, y cuando tú empiezas a ver las bondades de Dios en tu vida, sea agradecido con Dios. Porque es lo único que te va a mantener atado a Dios en los tiempos duros. El agradecimiento. Como dice la palabra, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a buscar? Así que yo pienso que, y buscando esto, diciendo, ¿por qué regresó este hombre? He encontrado al menos 4 o 5 razones que te quiero dejar en esta mañana. Él creo que regresó porque en medio de la lepra, en medio de la enfermedad que él llevaba, en medio del desprecio que él llevaba, se encontró con un hombre que valoró su dolor. Se encontró con un hombre que valoró lo que significaba estar leproso. Se encontró con un hombre que le escuchó. En el versículo 12, si lo puedes echar un poquillo para atrás. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Sabes por qué se pararon de lejos? Porque la ley les prohibía acercarse. Y gritaron, ¡Maestro! No se podían acercar. Mira, la primera observación que vemos aquí es que los sufrimientos de la vida nos ponen a todos en el mismo lugar. Cuando alguien fallece, un familiar, lo mismo da que sea Bill Gates, lo mismo da que sea, yo qué sé, Carol Slim, lo mismo da que sea el último que vive en la esquina, el dolor es el mismo. El dolor pone a todo el hombre, a todos los hombres en la misma condición, porque el dolor no respeta clases sociales. Tú no puedes comprar la sanidad, tú no puedes comprar la libertad, tú no puedes comprar el gozo, tú no puedes comprar el consuelo. Son cosas que no se pueden comprar.
e inexplicablemente son cosas que Jesús ofrece gratis y muchas veces no la queremos. No puedes comprar. Es imposible. El dolor nos pone a todos en el mismo sitio. Cuando un pobre se quiebra la pierna, le duele igual que cuando un rico se la rompe. No hay diferencia en el dolor. Todos estamos hechos de la misma pasta. Y no importa la posición, las tragedias de la vida nos sumen. Cuando pasamos por el valle del dolor. ¿Y quiénes eran los que formaban este grupo? Por 10 despreciados de todo el mundo. 10 personas que la gente no podía ni mirar. Al parecer eran 9 judíos y un samaritano, un extranjero. Esto también tiene su mella, ¿cómo se dice esto? Su molla, pero no vamos a su miga, pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Eran 9 judíos y un extranjero. Y la Biblia se encarga de mostrar que uno de ellos era samaritano, ¿vale? Imagínate que aquí somos ahora unas 160 personas bautizadas, creyentes, fieles a Dios, y uno que es la primera vez que viene a una iglesia en esta mañana. Y Dios hace un milagro y solo ese uno se vuelve a darle gracias. Sería increíble, ¿no? Y Jesús llama al dato, o sea, no hay nadie que venga, solamente este extranjero, el último que tendría que venir. Este no sabe ni quién soy. Vosotros habéis mamado la ley. Vosotros sabéis quiénes soy. Me estáis llamando maestro, pero este no. Y solamente este extranjero es el que viene a decirme gracias. ¿Sabes qué? No hay registro de su trasfondo social. No sabemos si eran ricos, si eran pobres cuando fueron tocados por la enfermedad, pero estaban unidos en el dolor. Las noticias acerca de Jesús ya eran notorias. Jesús iba de Jesús entre Galilea y Samaria. Él iba ya hacia Jerusalén. Era la última oportunidad, porque Jesús ya iba hacia la cruz. Era la última oportunidad que tenían de encontrarse con este hombre. Quizá habían escuchado hablar de Jesús, quizá habían escuchado que había hecho milagros, que había levantado a su amigo Lázaro, que había sanado al paralítico. Quizá habían escuchado, Jesús ya tenía fama, estaba al final de su ministerio. Quizá ya sabían quién es. Y estos que habían sido excluidos, se les había dicho que tenían que estar lejos de la gente, porque eran leprosos. Y de allí que Lucas registra esto, eran leprosos. Ojalá la unidad en el dolor, ojalá que el dolor nos mantuviera en la misma unidad para que la llama del Espíritu no se apague en nuestras vidas. Ojalá fuéramos una congregación que realmente se duele y llora con el que llora y ríe con el que ríe. Ojalá nos mantuviéramos unidos a las duras y a las maduras. Ojalá llegáramos a ese nivel de madurez. Pero también estaban unidos por un mismo clamor. Estos 10 hombres habían oído escuchar de Jesús. Este samaritano yo creo que iba de colado en el grupo, Pues claro, los leprosos no tenían clase. Se lo ha dicho, tú no, que eres samaritano, búscate 10 leprosos samaritanos. No, nosotros somos así, somos muy clasistas, No, aquí no, que aquí solamente estamos nosotros. Pero ahí no, o sea, pues el leproso a mí que me importa, ¿no? Es igual que yo. Ya sabían quién era Jesús, así que ellos no podían dejar pasar este momento. Jesús se dirige a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, por lo cual nunca más volvería a pasar por ese lugar. Era una única oportunidad. Y la desesperación les lleva a unirse, el dolor les lleva a unirse en un mismo clamor. Observa los nombres que usan los leprosos. Jesús, Maestro. Jesús, Maestro.
Nadie salvaría como lo haría Jesús, de allí su nombre. Pero nadie enseñaría como enseñó Jesús. Por eso se le llamó maestro. Porque nadie enseñó la palabra como Jesús la enseñaba, con la cercanía que Jesús la enseñaba. Por eso se le dio el título de maestro. Sin embargo, ellos vieron más allá de estos nombres cuando se unieron a una voz y dijeron: ten misericordia de nosotros. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y no había egoísmo en esta petición. La misericordia de Dios no se hace esperar. La pregunta es, ¿responde el hombre a esa misericordia? ¿Responde el hombre a la respuesta que Dios le ha dado? Pero hubo algo más que este hombre entendió. Entendió que alguien escuchó su dolor, pero también fue sanado porque entendió el valor de la obediencia. Jesús usó muchos métodos para sanar a las personas. ¿Por qué no respondió en ese momento? Podría haber dicho, ya sois sanados, ¿no? A un ciego le untó barro en los ojos y vio. A un paralítico le dijo, levanta. Y se levantó. A Lázaro le dijo, sal fuera. Y salió de la tumba. Lo que me llama la atención es que Jesús nunca repitió método, porque si no siempre nosotros estaríamos usando el mismo método. Por eso él fue diverso. Porque si no solamente... No, es que hay que hacerlo así. Porque Jesús lo hizo así. Entonces él fue variedad, para que nos demos cuenta que Dios se mueve como quiere, donde quiere y de la manera que quiere. Y no puedes meter a Dios en una caja. Si no estaríamos repitiendo milagros. Si solamente hubiera sanado a los ciegos con barro, nosotros tendríamos, bloques de arcilla en las iglesias. Y a todo el que tengo cataratas, barro. Estoy perdiendo visión, barro. No vamos a orar, vamos a poner barro. Porque Jesús puso barro. Fíjate, Jesús era un tipo inteligente. Yo cuanto más estudio de él, más me enamoro. Es tremendo. En cada cosa que Jesús hizo es algo que tú y yo podemos aprender. ¿Y por qué no dio la orden? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Jesús muchas veces prueba nuestros corazones. La Biblia dice que pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Habéis leído eso? ¿Sí o no? Entonces muchas veces nosotros estamos pidiendo, ¿no? Señor, dame no sé qué, ¿no? Y Dios no te lo da porque sabe que tu corazón no es sano. Y eso te va a servir de tropiezo en vez de bendición. Y por eso no te lo da. Y tú estás, estás ahí enfadadísimo con Dios cuando no entiendes que Dios no te da algo porque no te conviene, porque Él prueba el corazón. Y yo creo que a veces Dios prueba nuestros corazones. Él busca en cada paciente fe para ser sanado y para ser salvado. A esta parte podemos ver a 10 hombres que obedecen. Ir al sacerdote. Esto tampoco es una tontería, porque el único que tenía autoridad para certificar un milagro eran los sacerdotes. Eran los que tenían que certificar que verdaderamente había habido una sanidad. No había otro que tuviera la autoridad para hacer eso, por eso los manda a los sacerdotes. No es que a Jesús le dé el punto. No, no les dice, id al estanque o id a dar una vuelta. No, les dice, id al sacerdote. Mostraos a los sacerdotes, para que vean que acabo de hacer un pedazo de milagro. Para que vean que acabo de sanar a gente que estaba leprosa. No sabemos qué pudieran estar pensando. Quizá alguno de ellos fue como Naamán. ¿Habéis leído la historia de Naamán? ¿Cuántos la habéis leído? Levantad la mano. A ver. Los que no la habéis leído ya tenéis abajo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Por ahí está más o menos. La historia de Naamán es la historia de un tipo curioso. Te la voy a parafrasear 3 minutos, si no me voy del tema. Naamán era un general. Era un tío que llevaba legiones. Era un hombre que llevaba un caballo poderoso y tenía una vestimenta gloriosa. Pero debajo de eso se escondía la lepra. O sea, era un hombre rico, era un hombre poderoso, pero era leproso.
Y resulta que este hombre tenía una sirvienta. Y esta sirvienta le dice, mira, si fueras a visitar la tierra de mi Dios, hay un profeta que te libraría de la lepra. Imagínate el pedazo de declaración de fe de esta mujer. Y Naamán, pues se va a ver al profeta de Dios. Y cuando llega allí, este hombre se esperaba, y claro, yo me imagino, ¿no? Soy un gran general. Saldrá a recibirme. Se pondrá en pie y dirá, he aquí yo, Jehová de los ejércitos, declaro que la lepra sea limpiada. Me echarán mantas, me recibirán con regalos, soy el general. Y resulta que el profeta le dice al criado, vete, y le dices al general, a ese que tiene tanta honra, le dices que si se mete 7 veces en el río, será sanado. Y cuando el criado va y le dice, oye, mira, que me ha dicho el jefe, profetilla, jefe, al que tú venías a ver, que es que está orando, no puede venir. Me ha dicho mi jefe que te metas 7 veces en el río y te vas a sanar de la lepra. ¿Sabes lo que hace Naamán? Se rebota. Dice, ¿será posible que no soy digno ni de que me vea la cara? ¿Será posible? Ni sale. ¿Pero qué profeta es este? Que no sale ni a verme y encima me dice que me meta en un riachuelo. ¿No habrá en mi tierra ríos más grandes? ¿Me va a hacer meterme en un charco? Y coge que se enfada tanto que se va. Y llegan los siervos y le dicen, espera. Si a ti el profeta te dijera cualquier otra cosa, ¿no la harías? Dice, pues cuanto más si te está diciendo que te metas al agua y vas a ser sanado, vete al agua, cabezón. Trágate el orgullo y te metes al agua. Porque te vas a ir con la lepra, te vas a ir igual que viniste. Y este hombre obedece y lo hace. ¿Y sabes lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos Naamanes chiquititos dentro de nosotros. Tú estás ahí, Señor, cambia a mi hija. Y Dios te dice, aleluya, te voy a cambiar a ti. Ah, no, estamos hablando de ella. Yo estoy bien, ella mal. No. Estás orando, Señor, bendíceme. Y Dios te dice, sé fiel. Hombre, no estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de bendición. ¿Por qué mezcla las cosas? A veces tenemos Naamanes chiquititos. Y resulta que Dios quiere bendecirnos y esos Naamanes nos roban la bendición porque nos enfadamos, porque no nos gusta lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. A ver, te voy a decir una cosa. Imagínate que tú fueras ciego y vienes aquí y yo te digo, mira, Dios te va a sanar. ¿Vale? Pero vamos a escupir en tierra, vamos a hacer barro y te lo voy a poner en los ojos. ¿Tú te dejarías? Oye, es un asco. ¿Y si tiene hepatitis y me la pega? Dos minutos antes estás tumbado en el suelo llorando pidiendo un milagro. Y cuando Dios te dice lo que tienes que hacer no te gusta. ¿Tenemos algún Naamán dentro o no? No me contestéis que me asusto. Yo sé que sí, porque yo también los tengo. Lo que pasa es que cuando sacan la cabeza les meto. Pero también los tengo. Digo, que te metas para abajo, hombre. No seas pesado. Pero ¿sabes qué? A lo mejor se hubieran dicho, pero ¿por qué no nos sanó una vez? ¿Por qué tal? Pero lo importante es que una cosa dominó. Lo importante es que estos 10 dijeron, mira, no importa lo que pensemos. Lo que nos ha dicho es que si queremos ser limpios y nosotros hemos venido a verle para ser limpios, vamos a obedecerle. Nos ha dicho que vayamos al sacerdote, pues al sacerdote. Vamos a obedecer. Ahí fue la clave de su milagro. Si no hubiera ido, pues vaya tontería nos acaba de decir, que vayamos al sacerdote, ¿para qué? ¿Para que nos apedreen en el templo? ¿Pero qué le pasa si no nos podemos acercar al templo? ¿Cómo nos dice? No hubieran sido sanados. Sin embargo, fueron en obediencia. Vamos al templo.
Me da igual si nos apedrean, si nos... Vamos al templo, porque este nos ha dicho que vamos a ser sanados de la lepra. Quizá no nos guste lo que nos ha dicho, quizá es un riesgo, pero vamos. Entonces había que obedecerle. Imagínate, fueron y sorpresa, en el camino no tuvieron ni que llegar. En el camino fueron limpiados. Y yo ahora me imagino la cena, todos saltando. Mira, a ver tú, mira, yo ya no, mira, tenía un hueco, ya tengo carne. A ver tú, mira, ya tengo todos los dedos, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bien, mira, estamos limpios! Y yo, ¿te imaginas esto? Yo me lo... tendrían que haber montado una. Yo me imagino... ¡Ay, esto! Imagínate que llevas 30 años en una silla de ruedas y de repente te vas a saltar. Hay que acogerte para que no salgas por la puerta. ¡Puedo correr! Yo conozco una que Dios la sanó y estuvo 10 minutos subiendo y bajando escaleras. No lo vi, pero me lo han dicho. ¿Puedo subir escaleras? ¿Puedo bajar escaleras? Porque no podía hacerlo. Estaba chum, 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 chum. A lo mejor para ver si era verdad también, ¿no? Para convencerse, ¿no? ¿Te puedes imaginar esto? Pero ¿sabes qué? Vamos a verlos corriendo de un lado para otro, abrazándose, saltando, corriendo para todos los lados, menos hacia el hombre que los acaba de sanar. Dándole las gracias a todo, menos al hombre que los acaba de sanar. Y sabes que a veces nosotros somos así, somos ingratos. Estamos enfermos, la gente ora por nosotros, vamos al médico y decimos gracias a Dios por el cirujano. Y sí, el cirujano es el instrumento que Dios ha usado, pero gracias a Dios porque te ha dado sanidad. Yo he escuchado a gente estar orando por ella y cuando han sido sanados, darle la gloria a cualquier cosa, menos a Dios. ¿Y sabes de lo que habla eso? De ingratitud. Dios usa a los médicos, claro que los usa, y gloria a Dios por ello. Él creó la ciencia no se creó solo. Él es el creador de todo. Pero sabes que Dios está por encima de cualquier médico. Por eso hay sanidades que los propios médicos no se explican. Yo tengo una de ellas, yo tengo una hepatitis C de hace muchos años, desde que tenía 16 años. Y tú buscas en mi sangre y no hay nada. Y el médico tuvo que decirme, mira chaval, yo no sé lo que ha pasado contigo, yo sí, que creo en un Dios que es sanador y Dios me acaba de limpiar. Y se quedó alucinado porque no puede explicarlo. Buscan y no hay. Y te hacemos análisis y contraanálisis y volvemos a... y no hay. Es como si te hubieran vacunado, no sabemos. Y yo voy a decir, gloria a Dios al médico, que aquel... Gloria a Dios al médico. Gloria a Dios a aquel que un día oraron por mí y fui sanado. Claro que Dios usó a los médicos. Y claro que me dieron un tratamiento hace muchísimos años. Pero por muchísimos años lo tuve. ¿Sabes qué? Claro que está bien. Pero si estás orando y Dios te sana, lo más normal es que le des gracias a Dios, ¿o no? ¿Crees que es lo lógico o no? Pues a veces somos tan ingratos que no lo hacemos. Le atribuimos a cualquier otra cosa, a cualquier otra cosa el milagro, menos a Dios. Ay, qué buena suerte tuve. Eché el currículum y me cogieron, sí. ¿Y cuánta gente lleva orando para que tú encuentres un trabajo? ¿Se te ha olvidado? ¿Sabes qué? Muchas veces si no somos agradecidos, si no tenemos ese agradecimiento a cada cosa que Dios ha hecho por nosotros, se nos va a olvidar muy pronto y nos veremos corriendo a todos los lados, menos hacia donde tenemos que correr, a darle gracias a aquel que ha hecho posible nuestras vidas. Pero fíjate, hay más, en el versículo 14, dice, cuando él los vio les dijo, mostraron y aconteció que fueron limpiados. Quédate con esta palabra, limpiados. Esta historia es sorprendente. La manera con la que acaba esta historia parece algo de película. Los 10 hombres fueron limpiados. Lucas le pone su sello médico al decir que mientras que iban, porque Lucas era médico, era doctor, que mientras que iban hacia el templo fueron limpiados. Hubo un milagro colectivo. Jesús les sanó a la distancia en base a la obediencia que habían tenido a su palabra. Después de mucho tiempo esos cuerpos estaban limpios. Las ropas andrajosas
fueron cambiadas por ropas limpias, por un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos corrompidos por la lepra. Y es que así es la obra de Dios. Nada disfruta más al Señor que en sanar nuestras vidas. Y no solamente de las heridas que se ven, a lo mejor de las heridas del alma, las que no se ven, pero las que más duelen. Y Dios es experto en sanar nuestros corazones, en sanar nuestras heridas. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada. Maestro, ten misericordia de nosotros. Les fue dada. Pero ¿qué pasó con ellos? La historia nos hablará después de nueve hombres limpiados, pero no salvados. Esta es la experiencia que tuvo José en la cárcel. ¿Te acuerdas de la historia de José y el copero? ¿Te acuerdas o no? Sí. Que interpreta el sueño del copero, lo ponen en libertad y le dice: oye, cuando vayas a Faraón, le hablas de mí. Y a aquel se le olvida. Fíjate si estaba agradecido con José, que se le olvidó que le acababa de salvar el cuello. Se le olvida. Y allá las cansadas, cuando ya... ¡Ah! Espera, que yo conozco uno. No, se había pegado muchísimo tiempo más en la cárcel, que interpreta sueños. No seamos así. Agradezcamos instantáneamente a Dios lo que hace por nosotros. Hay una tercera cosa. Se dio cuenta que alguien escuchó su dolor, se dio cuenta que debía de obedecer y hizo algo más. Agradeció verse sanado. Agradeció verse limpio. Cuando el samaritano se dio cuenta que había sido sanado, ¿sabes lo que hizo? Él retrasó su visita al sacerdote y se fue a darle gracias a aquel que lo había limpiado. Retrasó la visita y se fue cara a Jesús a darle gracias por lo que había hecho en él. Al final fue él y no el sacerdote el que lo había limpiado. Al final fue Dios, fue Jesús y no el sacerdote quien le había sanado. ¿Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera la alegría, la esperanza, la sanidad? ¿Cómo no agradecer a esa persona? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que había tenido misericordia de él? Una encuesta ha revelado que la gente que tiene el hábito de ser agradecida es más alegre, es más saludable, es más optimista, tiene menos estrés, tiene más probabilidades de ayudar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud es la mejor cura contra la amargura. Te lo digo así. La gratitud es el antídoto. Tú, cuando te venga la amargura, vacúnala con un sello de gratitud. Es lo más que puede neutralizar la amargura, la gratitud. Por eso la gente que es agradecida es gente alegre. Porque tiene un corazón alegre, y al hombre de corazón alegre le hermosea el rostro. No hace falta que te gastes 600 euros en maquillaje. Me acabo de cargar todas las cosméticas. ¿Quieres lucir bella o bello? No te me hagas metrosexual de eso. No hace falta. Simplemente procura que tu corazón esté alegre. Y tu rostro va a brillar con un brillo que ningún cosmético ni ninguna sala de estas puede darte. Porque reflejarán la hermosura y el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Y eso no se puede comprar. Eso no se puede comprar. Hay gente que va a maquillar, pero tiene una cara de amargura que alucinas. Por eso no se lo puede, no se lo quita. No se lo quita, dices. En fin. Aprendamos de este hombre. El despreciado vino a darle la gloria al dador de su vida, con profunda gratitud. ¿Y saben lo que pasa con esto? En esta historia queda demostrado que no todos los hombres sanados son salvados. Ay, ay, ay. Ya nos estamos pisando callos. No todos los hombres sanados son salvados. Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al despreciado, al miserable.
al samaritano. ¿Sabes por qué? Porque fue el único que volvió. Los otros fueron. Imagínate la decepción de esos 9 al final de sus días. Vivirían con un cuerpo sano, hermoso, pero un alma perdida. ¡Wow! Habrían acabado de vivir una vida alegre, una vida llena de placeres, una vida cada uno en sus historias, pero al final del día perderían su alma. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? ¿Puedes imaginarte el samaritano? Vivió con un cuerpo sano, pero también con un alma salvada y profundamente agradecida a aquel que le había salvado. ¡Wow! Cumplió, llegó a la meta. Recibió sanidad y salvación en un pack. ¡Tremendo! Observa los verbos que revelan. Volvió. Primero, esto significa que no se alejó del Salvador. Pero dice algo más. Glorificando. ¿Y sabes lo que significa esto? El mayor acto de adoración que una persona puede hacer. Y a veces nosotros, ¿cómo nos cuesta adorar? Y aquí están los pobrecitos. Hermanos, levanten sus manos. Hermanos, canten. Hermanos, adoren. ¿Sabes qué? La adoración es un síntoma de gratitud. ¿Cómo no vas a adorar a aquel que te ha dado la vida? ¿Cómo no vas a adorar a aquel que te ha dado a tus hijos? ¿Cómo no vas a adorar a aquel que ha permitido que te levantaras esta mañana? ¿Cómo no vas a adorar a aquel que en un momento determinado sanó tu vida y sanó tu alma? ¿Cómo no vas a adorar a aquel que te lo ha dado todo? Ojalá no tengamos que perderlo todo para entender que teníamos todo y lo dejamos escapar entre nosotros. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no adorar a Dios? Conocer a Dios merece nuestra adoración. Darle gracias es reconocer lo que Él hizo por nosotros. Y hay algo en esta historia que es revelador. ¿Sabes qué? Muchas veces los hombres seguirán buscando a Dios para que les haga el favor. Buscarán lo añadido y no buscarán el reino. Y la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os vendrán por añadidura. No busques lo añadido, busca el favor de Dios. Busca el reino de Dios. Y las cosas vendrán, porque Dios no miente en su palabra. Busca el ser un hombre o una mujer agradecida. Busca ser un hombre o una mujer que adora a su Dios, que vive conforme los principios de su Dios, que a veces cae, como todo el mundo, que caemos 20, nos levantamos 21, ¡gloria a Dios! Fracasado no es el que cae, fracasado es el que se queda en el suelo. Fracasado no es el que lo intenta y no le sale, fracasado es el que no intenta nada. Ese es el fracasado. No importa las veces que caigas, importa las veces que te levantas. Y las veces que decides caminar y poner tus ojos en Jesús y decir, perdóname Señor, la volví a liar, pero en ti soy más que vencedor. Y me voy a levantar no en mis fuerzas, sino en las tuyas, porque es que no tengo ni fuerzas. Pero yo sé que las tuyas son inagotables. Y tú das fuerza al cansado. Debemos de entender que debemos de ser personas, cuando tú buscas el reino, cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres agradecido con Dios, con lo que te ha dado. ¿Cuántas veces, hermanos, y lo digo con tristeza, porque a mí me ha pasado, cuántas veces las bendiciones te han servido de tropiezo? ¿Cuántas veces? Dios te ha dado cosas y has acabado adorando más a las cosas que a Dios. Has acabado postrándote ante la casa que Dios te ha dado, en vez de seguir adorando a Dios porque ahora tienes una casa. Te ha dado un trabajo y acabas adorando al trabajo en vez de darle gracias y honra a Dios por el trabajo que te ha dado. Te ha dado oportunidades y acabas perdiéndote en lo añadido en vez de seguir buscando el reino. Mira, si tienes a Dios, entonces lo tienes todo. El día que pierdas a Dios, lo habremos perdido todo. Pero si tienes a Dios en tu vida, estás en el equipo ganador. Porque eres más que vencedor. Pero eso no es algo que yo te tenga que decir, eso es algo que tú y yo tenemos que creer, que tenemos que practicar. A mí jamás se me olvidará el día que Jesús se encontró conmigo. Por muchos tiempos yo iba de vacilón y decía, no, yo me encontré con Dios. ¿Pero qué estás buscando? El que está buscando es Dios, no el hombre. Él se encontró conmigo.
Y si hoy tengo una familia es porque Él me la ha dado. Y si tengo una vida es porque Él me la ha dado. Y si tengo muchísimas cosas, todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Y cuando vienen las noches oscuras, cuando vienen los días oscuros a mi vida, cuando no veo a Dios por ningún lado, porque no solamente te pasa a ti, a los pastores también, quizá no tengamos el valor de reconocerlo, pero todos tenemos días oscuros, todos tenemos dudas, todos pasamos por valle de sombra y de muerte, ¿eh? Los pastores no sobrevolamos por los valles, también atravesamos valles. Y también estamos en el monte, pero también estamos en el valle. Y también tenemos problemas y nos cuesta llegar a final de mes. Y nos despiden, y nos pasa de todo y nos enfermamos. Yo me constipo igual que tú, ¿eh? No te creas que soy un Superman, ¿eh? Y tengo hambre, y sed. O sea, vamos, que si me pegas un puñetazo me duele, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Soy igual que tú? Nada más que a Dios le ha dado el punto de llamarme. ¿Por qué? No lo sé, tú pregúntaselo a él y a ver si te responde. Pero esto es así. Pero ¿cómo me voy a separar de Dios si es el único que me levanta cada día? Seamos agradecidos, iglesia. Salgamos de aquí dándole gracias a Dios por cada cosa que ha sucedido en tu vida. Aún por las malas, porque de las malas aprendes. Y a veces no son culpa de Dios, son culpa de nuestras malas decisiones. Pero eso es otra historia. Porque esa es otra, le culpamos a Dios de todo, pobre hombre. Entre Dios y el diablo, tenemos la justificación perfecta. Cuando no es Dios es el diablo. Pero le echamos el marrón de todo menos aceptar nuestra propia responsabilidad. ¿Y sabes qué? Voy a terminar con esto. No son 10, mira. ¿Sabes por qué Él volvió? Porque vio la indiferencia de los otros 9. Vio la indiferencia de los otros 9 que habían sido sanados. ¿No son 10 los que fueron limpiados?, preguntó Jesús. Las matemáticas del Señor son exactas. Él vio 10, pero solo vuelve 1, por lo tanto, ¿dónde están los otros 9? Los otros 9 que fueron sanados se habían saciado de las bendiciones de Dios, pero al final estaban tan perdidos como el resto de Israel. En esta historia de ingratitud se cumple lo que dice Juan. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Aquel fue el símbolo del rechazo de Israel. El versículo 18 es muy parecido al mismo libro de Lucas, capítulo 7, versículo 9, cuando él se maravilla por la fe expresada por el centurión. Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Ni en todo Israel he hallado la fe que tiene el centurión, que encima es romano. Pues esto que dice aquí, no hay ninguno que dé gloria a Dios sino este extranjero. Es muy parecido a lo que él expresó ahí. Qué fuerte, ¿no? Que el centurión romano tuviera más fe que todo el pueblo de Israel. ¿Y los 9 dónde están? Mira, iglesia, Jesús tolera muchas cosas, pero algo que no tolera es la indiferencia. Y no te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios puede perdonar muchas cosas, pero nunca perdonará la indiferencia. Y es algo que tenemos que grabar en nuestro corazón. Nunca perdonará que puedas mantenerte indiferente ante el Dios que lo creó todo. Los hombres están equivocados si piensa que Dios pasa, es tan buena gente que pasa de la indiferencia. Vea cómo Dios te ha rodeado de favores, de misericordias. Y pregúntate, te voy a hacer una pregunta para ver si eres, no, yo no, tú, para ver si tú eres agradecido. Si Dios te ha dado un coche y mañana te lo pide, ¿serías capaz de dárselo? ¿O dirías mi tesoro?
Pregúntatelo. Pregúntatelo. Porque eso mostrará si realmente eres agradecido o no. Muchos hombres son como la historia. Escuché una historia hace tiempo que viene al pelo sobre esto. Yo prediqué con esta historia sobre otra cosa, pero viene genial sobre esto. Y vamos a terminar con esto. Dice que se encuentran dos amigos. ¿Hay algún Pedro aquí? No. ¿Verdad que no? No. Me he puesto al tiro para que luego diga, no, lo dice por mí, no hay ningún Pedro. Andrés tampoco, ¿verdad? Había uno y se nos fue. Vale, también he buscado nombres que no estuvieran, porque si no, el pastor es tirando piedras. No, yo el día que tenga que decir algo te lo diré. Tranquilo que te enterarás. Yo no te voy a tirar ninguna piedrecita desde aquí, y te lo diré. Mira, esto es para ti, paz. Pero digo, para que no eres susceptibilidades, no veas qué palabras digo, sé que me salgo. Entonces, he buscado nombres que no estuvieran, ¿vale? Dice que iban Pedro y Andrés, y un día Andrés se veía miserable y con las lágrimas en los ojos, y Pedro le pregunta, ¿qué te ha hecho el mundo, mi viejo amigo? ¿Qué te han hecho estos ingratos? Andrés dijo, déjame que te cuente. Hace 3 semanas mi tío murió y me dejó 40.000 euros. Y eso es un montón de dinero, dijo Andrés. Pedro continuó, que va, eso no es nada. Hace 2 semanas un primo que no sé de dónde salió, murió y me dejó 80.000 euros. Y Andrés dijo, pero tío, ¿qué haces llorando? Es un pedazo de bendición. Dice, bueno, eso no es nada. Eso no es nada. La semana pasada, una tía que no sabía ni dónde estaba, se murió y me dieron 250.000 euros. Y ante esta extraña historia, Andrés dijo, ¿pero qué te pasa? Vete al psiquiatra, ¿no? Yo estaría pegando saltos de alegría. Así por la cara has pillado casi $500.000 euros. Dice, entonces, ¿por qué te ves mal? Dice, bueno, porque esta semana no murió nadie. Nos reímos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Los hombres nunca estarán satisfechos. Llevaba 3 semanas pillando pasta y a la 4ª, a ver quién se muere. Yo que estaría buscando, a ver si no. Ponte en pie en esta mañana. Si podéis pasar, Saray, con el teclado, como queráis. Te voy a dar el antídoto para la ingratitud. Escúchame bien, por favor. Dame 2 minutos más. Solamente leer una porción de la Escritura. Y quiero... ¿Puedes repetir algo conmigo en esta mañana? ¿Puedes repetirlo? ¿Te atreves a repetirlo conmigo? Solamente para que cuando vengan tus horas bajas, nunca se te olvide de lo que Dios ha hecho por ti. Te voy a dar una lección que nos dejó nuestro querido David. Dice, bendice alma mía Jehová, repite. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Y escucha, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien tu boca. De modo que rejuvenezcas como el águila. De modo que rejuvenezcas. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? No olvides nada. David estaba en un momento de su vida tan terrible, estaba en un momento de su vida tan duro, que yo muchas veces he ido a esta palabra, porque me imagino a David diciendo, no siento adorar, pero bendice alma mía. No siento agradecer, pero bendice alma mía. No siento levantar mis manos, pero bendice alma mía, porque no puedo olvidar ninguna de las cosas que Él ha hecho por mí. Y David se animaba, bendice alma mía. Da gracias a Dios. No olvides nada de lo que Dios ha hecho por ti.
Porque ese es el mejor antídoto para nunca separarte de Él. Agradécele a Dios cada día de tu vida. Agradécele a Dios la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, aunque no sean perfectos. Entre otras cosas porque tú tampoco lo eres. Y no olvides nunca lo que Él ha hecho por ti. Y quizá me digas, pastor, por mí no ha hecho milagros. Eso sería cuestionable. Yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Dios ha hecho lo que ningún hombre podía hacer. ¿Y sabes lo que ha hecho? Darte salvación. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Jesús te amó tanto, Dios te amó tanto, que dio a su Hijo para morir en una cruz y reconciliar a una creación perdida con su Creador. Y sabes, la única razón por la que lo hizo fue por amor. ¿Cómo no estar agradecidos a Dios? Cultivemos la gratitud en nuestras vidas y de paso, sea agradecido con las personas que Dios usa para bendecirte. Sea agradecido con las personas que Dios usa para ayudarte. Hermanos, hay que aprender a decir gracias. Porque a veces vamos por la vida de porque yo lo valgo. Y eso no lleva a ningún sitio. El orgullo te llevará a la soledad, porque no te aguantarás ni tú mismo. La humildad es una llave del reino de los cielos. Y no se trata de lo que tú y yo pensamos, se trata de lo que Dios piensa. No se trata de nuestros argumentos, se trata de los argumentos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque